Esta es la... Seguiremos un poquito más. La otra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta es la última clase antes del examen, y un poco para cerrar, elegí un trabajo de la doctora Graciela Medina, que salió publicada en la revista de Familia y Personas de editorial La Ley, que es un material que está en el campus, pero voy a chequear que esté, porque es muy interesante, porque el trabajo se llama El valor de las decisiones judiciales, el valor que tienen las decisiones judiciales para cambiar la realidad, el efecto que tienen los fallos a nivel local o del país, y los fallos de la Corte, en este caso que vamos a ver de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para desactivar y tratar de, dice Graciela Medina, para concretizar, es una forma de concretizar la real vigencia de los derechos humanos fundamentales, estoy hablando en perspectiva de género, en perspectiva de la mujer, de la situación de discriminación de la mujer, y va a tocar varios fallos que abordan esta temática, y cómo estos fallos, las soluciones que propusieron a las situaciones planteadas, y cómo lograron estas decisiones, esto de modificar un poco la realidad. Es algo también para reconciliarnos con una lucha que siempre, o un trabajo que siempre es como poco, tratar de, aún en el siglo XX, del siglo XXI, perdón, todavía a pesar de las numerosas, y lo dice la doctora, de las numerosas convenciones, tratados a nivel regional e internacional sobre el tratamiento de la mujer, y a pesar de que, digamos, empieza hablando de la Revolución Francesa, que enarboló, digamos, como decía Mariano Moreno, el dogma sagrado de la igualdad, esta igualdad del siglo XVI, XVII, se refería a la igualdad de los hombres. Fueron los hombres los primeros en lograr, digamos, en el marco de la Revolución Francesa, que era una revolución de la llamada burguesía contra la nobleza, pero aún 2 siglos después, en realidad, la situación de discriminación de la mujer todavía persiste. Primero se logró que los hombres accedieran a un trato igual. Después, pero no todos, sino que, como decía la Revolución Francesa, algunos burgueses que tenían una renta mínima. Después se logró, finalmente, digamos, en la Argentina, cuando desapareció la incapacidad patrimonial de la mujer casada, y por otro lado los derechos políticos de la mujer, el derecho a elegir y ser elegida. Bueno, en este camino, este es el enfoque que propone la autora, de diferentes formas, porque hay formas, concretamente, hay formas de violación de los derechos humanos que hacen especial daño y especial perjuicio por la condición de mujer. Ya vamos a ver en varios casos paradigmáticos cómo la violencia ejercida contra la mujer tuvo un plus por su condición de tal que no alcanza a los hombres, que esa misma situación, ese mismo daño, ese mismo perjuicio no impacta igual en los hombres.
las soluciones de los casos concretos, como dije, que en este fallo se dan, que como la Corte aborda la responsabilidad internacional de los estados demandados en sede regional por la violación de los derechos humanos de la mujer, debieron adoptar, en cumplimiento del artículo 1 del artículo 2 del Pacto San José de Costa Rica, medidas legislativas o de otro carácter, como dice el artículo, para adecuar su legislación y toda su estructura institucional, de alguna manera, para la protección de la mujer. En 1992 gobernaba en Perú el tristemente célebre presidente Alberto Fujimori. Fujimori consolidó su poder y básicamente consolidó un poder corrupto dictatorial, pero enarboló la lucha contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista que tenía mucha actividad en Perú. Y en mayo había 135 presas acusadas de terrorismo, 135 mujeres presas en el penal de Castro Castro en la ciudad de Lima, en un barrio de la ciudad de Lima. Mujeres. Después se probó, y Fujimori fue condenado por esto junto con otros militares y policías, porque en realidad bajo la cubierta de Operación Mudanza, o sea que les iban a trasladar a estas mujeres a dos diferentes penales, pero en realidad fue una Operación Matanza, porque se acreditó que en realidad las querían matar. Participaron en el operativo Mudanza 1.500 efectivos policiales y del ejército. Digo 1.500 después de haber dicho que eran 135 mujeres. Fue un asalto al pabellón 1A, supónganse que del penal fue un asalto en horas de la madrugada que irrumpieron las fuerzas de seguridad donde estaban estas mujeres. Entraron con armas y se verificó la presencia de gas de fósforo blanco que provoca la muerte por asfixia, una muerte particularmente cruel. Ese día, el 6 de mayo del 92, murieron en ese asalto en el penal, dentro del penal. No hubo ningún intento de fuga ni ninguna otra cuestión. Murieron dentro del penal 42 de esas 135 mujeres. El resto fue derivada a dos penales, pero como había muchas heridas seriamente lastimadas por ese asalto, algunas fueron a unos hospitales o entes asistenciales donde muchas de ellas fueron violadas. Ellas pensaban que iban a un hospital y que las iban a curar de sus heridas, pero en realidad fueron objeto de violación seguramente por miembros de esas fuerzas de seguridad que habían entrado en el penal. Esto fue en mayo, y a las que estaban ahora en la cárcel de Chorrillos, donde fueron llevadas algunas, fueron obligadas a permanecer desnudas durante varios días, sin la posibilidad de higienizarse, desnudas, delante de los uniformados, armados así con las armas y con las ametralladoras, que las miraban cuando ellas iban al baño o en condiciones inhumanas, ya les digo, sin posibilidad de higienizarse durante días y días y días, sin posibilidad de convocar a sus abogados defensores o a su familia. Se volvió a saber de ellas, esto fue en mayo, en septiembre. En septiembre se volvió, estas mujeres fueron objeto, este tema de permanecer desnudas delante de todas unas fuerzas militares, y también la violación y los tocamientos de que fueron objeto, ¿no? Después les voy a dar un par más de detalles sobre los hechos. Me voy un poquito de la pantalla para leerles, busqué en la prensa de Perú y en universidades peruanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el 92 ya recibió una denuncia alegando la violación del derecho, se lo denuncia a Perú por violación del derecho a la vida, la integridad personal, a la libertad, al principio de legalidad, igualdad ante la ley, entre otros. De la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también de la Convención contra la Prohibición de la Tortura y la Convención de Belén do Pará para eliminar las formas de violencia contra la mujer. Acá, bueno, fueron condenados en un proceso abierto contra el personal de la policía, fueron condenados algunos a cadena perpetua, algunos de los que participaron, pero concretamente yo estoy buscando la condena de Fujimori, que se probó que en realidad no era ningún traslado lo que se buscaba, sino directamente el exterminio y dar muerte a estas personas. Bueno, hubo varios procesos contra los militares y contra Fujimori. Hoy vemos que la hija de Fujimori se postula para la presidencia de Perú. Recién el 13 de junio del 2007, en un proceso de extradición contra Fujimori, creo que estaba en Japón, el Estado peruano, presentó a la justicia chilena, en el cual acusa Perú a Fujimori de autor intelectual del asesinato de 41 mujeres del penal Castro Castro en mayo del 92. Y solicita la extradición para someter a Fujimori a proceso. Acá hay concretamente hay una perspectiva de género en el abordaje que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fueron especialmente, digamos, su condición de mujeres, y mujeres terroristas. Entonces decían, no, la mujer peruana no debe ser terrorista. La mujer peruana debe ser una sumisa y fiel ama de casa que educa a sus hijos, no se mete en política y mucho menos en actividades de tipo terrorista. Entonces, ella, aparte, había otros presos del Sendero Luminoso varones, pero ellas tenían este plus, eran peores porque eran mujeres. Y porque su descendencia, llega a decir el Estado peruano, la descendencia de ellas también iba a generar hijos terroristas. Y estas mujeres ideologizadas, terroristas, tenían este plus de acusación que no tenían los hombres. El hecho de la desnudez y se consideró que la desnudez era una forma, obviamente, de violencia sexual, de violencia contra la sexualidad de la mujer, y respecto de las violaciones, también la violación, y en esto es el leading case del caso del penal Castro Castro, se consideró a las violaciones como una forma de tortura. Por eso también, que esto había sucedido también en Zambia, el Tribunal Superior, un tribunal de Zambia, también había habido, porque en el marco de estas guerras, lo que dice también la autora, en el marco de guerras civiles o enfrentamientos internos con grupos terroristas tan frecuente y actual en América Latina, las mujeres son objeto de estas particulares ataques por su condición de tales, y hay un porcentaje, habla del 80%, que del 80% de las violaciones, tocamientos obscenos y abusos contra las mujeres son realizados por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que se trate y por los grupos insurgentes que también atacan a las mujeres. Pero el 82% es producido por las fuerzas de seguridad estatales o paraestatales. Entonces, en este marco es un avance importante este leading case que dijo la violación de la mujer con o sin penetración vaginal, aún, y lo llega a decir, dactilar, una introducción dactilar de la mujer, es violación, y es una violación que se asimila a un trato vejatorio de tortura e inhumano. Con lo cual, ponemos un pie en el otro tratado internacional, que es el Tratado para
Prevenir, sancionar, investigar todo trato cruel y torturas y tratos vejatorios. Entonces dice, los ataques afectan a las mujeres de forma diferente a los hombres, por su condición. Estas violaciones y tal van dirigidas específicamente a las mujeres. Es el concepto de violencia sexual, dice, y es violencia y la violación es tortura. Ya se los dije, ya sé. Pero se los quería decir como lo dice acá la Corte, un minuto. La Corte es la crueldad contra las mujeres fue mayor porque en atención a su género las mujeres fueron consideradas como portadoras simbólicas de una identidad y las productoras de futuras generaciones de la comunidad. En el contexto, las mujeres fueron consideradas una amenaza a su propia comunidad por no conformar con su rol y por destrozar o subvertir su rol como tradicional o supuesto para el Estado peruano. Entonces se busca un castigo ejemplarizante a la mujer terrorista o sospechosa de serlo. Acá, digamos, entonces, el concepto de violencia sexual, dice, el Tribunal de Costa Rica acepta por primera vez que la violencia sexual puede ser producida con o sin penetración vaginal y aún sin roces, mediante actitudes vejatorias de la sexualidad femenina, como ser obligadas a ser observadas desnuda por los hombres. Perdón, no era la Zambia, era el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, también por primera vez asignó a la desnudez forzada el carácter de tratamiento inhumano, por lo que estableció que la violación constituye una forma de tortura. También, obviamente, la penetración dactilar, es acá donde dice la vagina de la mujer contra su voluntad, una violación que, pese a ser realizada por miembros del Estado, constituía una forma de tortura. Los efectos entonces más importantes de este fallo son la aceptación del desnudo forzado como forma de violencia, la determinación del daño desde una perspectiva de género y la calificación del crimen como de lesa humanidad, lo que hace a su imprescriptibilidad y la posibilidad de reclamar las reparaciones correspondientes. La determinación también del daño desde perspectiva de género y la aceptación que los familiares tienen legitimación activa para reclamar por los daños ocasionados a estas mujeres. Este fallo está in extenso en el sitio web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo hice un pequeño, bueno, una síntesis del mismo y de estas importantes conclusiones que de él se extraen. El otro fallo que les quiero comentar, que comenta Graciela Medina en este artículo, es muy interesante porque esto sucedió en Chile en el año 2009, más o menos. Una joven de 17 años que estaba haciendo su colegio secundario en el colegio Andrés Bello, un colegio con financiamiento mixto, privado y estatal, y esta chica, bueno, queda embarazada y los padres se apersonan en el colegio para hacer conocer esta situación. El colegio les dice que, bueno, que está bien, que van a tratar de acompañarla en este proceso y, en fin, sostener su escolaridad, y que, bueno. Pero muy por el contrario, a los pocos días, al poco tiempo, esta chica ya cursaba el 7º mes de embarazo, va a dar un examen y la sacan del examen, la expulsan del aula y le dicen a los padres que puede terminar el año, pero que no la matriculan en el próximo año en ese colegio, invocando una serie de normas sobre moralidad y buenas costumbres que el colegio adopta y que supuestamente el embarazo de esta chica violentaba esas normas éticas o morales. Los padres de la chica hacen presentaciones así administrativas, lo que sería un consejo escolar o equivalente, a un tribunal, a una cámara de apelaciones y a la Corte Suprema de la región, en
en Chile, y todos ratifican la postura del colegio de excluirla de su escolaridad por estar embarazada. Todas las instancias administrativas y judiciales que recorrieron los padres de la chica fueron rechazadas, sosteniendo la postura discriminatoria del colegio. De manera tal, había toda una normativa administrativa que invocaba el colegio, invocando a superiores valores de ética y de no sé qué cuestión. En definitiva, la familia se presentó en la Corte Interamericana de Derechos, primero en la Comisión y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Chile fue condenado. Y el tema es el siguiente, lo que se logró, porque yo empecé esto diciendo, ¿qué se logra con todo este andamiaje normativo? ¿No? Lo que se logró fue la modificación de la Ley General de Educación de Chile. A la chica personalmente le dieron una beca para terminar y para estudios superiores, le dieron una beca y se modificó, se publicó todo el contenido de la sentencia y todas las obligaciones que la Corte le puso al Estado chileno, que involucraba, digamos, Chile. Esto es un control de convencionalidad, ¿no?, que veníamos hablando. Chile no podía sostener esa legislación porque era en contra de las convenciones internacionales, del Pacto San José de Costa Rica y de la Convención de Belén do Pará, y de prevenir y sancionar toda violencia contra la mujer y todo trato discriminatorio. Entonces Chile tuvo que adecuar su legislación, dejar sin efecto todos estos reglamentos, a nivel más bajo, reglamentos circulares del sistema educativo, y modificar la Ley General de Educación del Estado chileno, con especial mención a la situación de embarazo de las estudiantes. Siempre se dice, lo vamos a ver en la segunda parte, todo corte y comisión, pero se dice siempre que las sentencias de la Corte son per se una forma de reparación, y la publicación de estas conclusiones a que arribó la Corte. También, esperen que quiero perdón, había una postura, porque la ley, nosotros tenemos a nivel interno la ley 26.485, ¿no? Esta ley 23.485 es la Convención para la Eliminación de todas formas de violencia contra la mujer, y después está la Convención Americana para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Son dos convenciones diferentes. En el artículo 28 dice que no se puede hacer una conciliación en materia de violencia a la mujer. Prohíbe, el artículo 28 específicamente, prohíbe toda conciliación entre el agresor y la víctima. De la misma manera, la Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires también tiene un artículo similar que prohíbe la conciliación con el agresor. Pero acá, digamos, también, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el tránsito, ante la Comisión, prevé lo que se llama una solución amistosa del diferendo cuando se denuncian violaciones de los derechos humanos. Esta prohibición de conciliación parecería que choca con la propuesta de lo que se llama, creo que es el artículo 42, ahora nos fijamos, del pacto, en el sentido que el pacto, la Comisión puede proponer una solución amistosa, pero la solución amistosa es un concepto técnico específico. ¿Qué quiere decir solución amistosa? Solución amistosa quiere decir que sea una composición del conflicto, pero que tenga como base el respeto de los derechos humanos involucrados. Esa es la solución amistosa. No una solución amistosa que implique renuncia o resignación a sostener determinada denuncia. No es una solución amistosa decir, bueno, como si fuera en derecho privado un problema estrictamente patrimonial, que yo digo, bueno, yo reclamaba en este juicio 100, pero arreglamos en 80. No es así.
La solución amistosa es un concepto técnico específico que quiere decir que sí, vamos a hacer una composición, un arreglo de este conflicto, pero la base del arreglo es que se restituyan los derechos y se resarzan, se restituyan en su pleno uso y goce a los derechos humanos fundamentales que se consideran violados. Y esto no contradice la prohibición de conciliación que prevé la Ley de Violencia Familiar en provincia 12.569 y esta 24.485. En ese marco se llegó a este arreglo, en el fallo Caravantes Galleguillos contra Chile, y se logró nada más ni nada menos que la modificación de la Ley General de Educación. Otro fallo, si se quiere, terrible por los hechos que involucró, es el caso contra Brasil de Maya Fernández da Pena, una cosa así. Esta mujer estaba, y para los que consideran que estas son cosas que solamente la violencia contra la mujer atraviesa todos los estratos sociales. No, acá la violencia contra la mujer no reconoce niveles de ingresos, no es cosa de la gente, de los más desfavorecidos ni de los marginales o marginados. En las clases sociales altas y medias, la violencia contra la mujer también se verifica, por ahí se oculta más, pero también se verifica. Y digo esto porque esta mujer era una farmacéutica casada con un bioquímico y que tenían 2 hijas. Esa era la inserción socioeconómica de esta familia. Quiero recordar un poco las fechas. Esto sucedió en 1983, en mayo del 83. El marido, ella estaba en la cama y el marido le disparó con un revólver, con una escopeta. Pum, 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 le disparó. Esta mujer quedó con secuelas gravísimas, creo que con hasta una parálisis parcial en el cuerpo. Obviamente tuvo que ser hospitalizada, corrió peligro su vida. Cuando vuelve a su casa, eso fue en junio, al mes siguiente, ya en su casa, se estaba duchando y la quiso electrocutar. Bueno, divino. Entonces, y ella tenía ya una paraplegia irreversible y dependía de ayuda externa. Viveiros era el marido, aparte, él había dicho Viveiros que los ataques habían sido que los habían querido entrar a robar y que les había golpeado, que era un intento de robo, que él no tenía nada que ver. Se descubrió que tenía un arma en su casa cuando había dicho que no tenía armas. Pero antes Viveiros le había hecho firmar la transferencia del auto y le quería hacer firmar un seguro de vida. Tenían 2 hijos, esta mujer inicia el divorcio, el Ministerio Público inicia la acción penal en septiembre del 84 y el caso tardó 8 años en llegar a juicio. 8 años. Se dicta una sentencia de condena en el año 91, que le dictan una condena por 15 años, pero dice como no tenía antecedentes, la reducen a 10. Este fallo es anulado a posteriori por otro tribunal. Llegamos al año 95 con otro recurso de la defensa, que anuló el fallo. Por segunda vez se hace otro juicio que lo condena nuevamente a 10 años a Viveiros y nuevamente se presenta otra apelación de la defensa. Entonces, en el año 97, esta Maya Fernández, el hombre seguía libre, no estaba privado de su libertad, porque la condena evidentemente no estaba firme, y entonces denuncia al Estado brasilero, Maya Fernández, por violación básicamente de la tutela judicial efectiva, TJE. Esto es un concepto fundamental. La tutela judicial efectiva, el acceso a la jurisdicción para hacer justiciables los derechos humanos fundamentales, en este caso a la vida, a la integridad,
personal de esta mujer, integridad psicofísica de esta mujer, a su vida, también a su patrimonio, por cierto. De esta manera, al pasar, pero enfocado en el tema del acceso a la jurisdicción y a recursos eficaces, cobra relevancia lo que hemos hablado sobre el principio del efecto útil. Los recursos no solamente deben existir desde lo formal, sino que deben ser eficaces y útiles para lograr la restauración de la juridicidad, como dijo algún jurista. Entonces, Brasil, la morosidad, la lentitud vejatoria, como dijo también alguien, esta lentitud vejatoria en el proceso interno de Brasil en un caso de violencia contra la mujer, esto viola, implica la responsabilidad internacional del Brasil por no garantizar esta tutela judicial efectiva y la resolución de los procesos, lo que se llama en un plazo razonable. Sobre este tema vamos a volver, yo lo planteo, digamos, para cerrar este tema de discriminación contra la mujer y vamos a ver en especial este tema de tutela judicial efectiva, que algo ya les he venido comentando, tutela judicial efectiva y la resolución de los casos en el concepto de plazo razonable. La impunidad del agresor contraría, acá está involucrado el artículo 8, el artículo 25 de garantías judiciales del Pacto San José de Costa Rica, toda la Convención de Belén do Pará, que involucra la responsabilidad de Brasil por falta de juzgamiento, que implica tolerancia. Una falta de tutela judicial efectiva promueve la impunidad por vía de una larvada tolerancia contra la violencia contra la mujer. Dice, y se viola porque la Convención dice prevenir, investigar y sancionar todos estos actos contra la mujer. Acá lo que pero dice el Brasil, medidas estatales, dice, en este caso, dice la Corte, se constata que todas las medidas estatales que tiene y que propone Brasil son claramente insuficientes para garantizar la tutela judicial efectiva. Y se le ordena a Brasil el fallo, ¿a qué lo condena Brasil? Lo condena a completar rápidamente el proceso que venía de tentativa de homicidio, investigar las irregularidades en el trámite de este proceso, adoptar medidas para una reparación simbólica y material establecidas, en especial un recurso eficaz y rápido. Recomiendo un proceso de reformas para evitar la tolerancia estatal y el trato discriminatorio para la violencia doméstica. Y llama a medidas de capacitación y sensibilización de funcionarios judiciales y policiales, simplificación de procedimientos sin afectar garantías procesales, multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para el abordaje de la violencia contra la mujer, con recursos especializados en perspectiva de género y violencia doméstica, incluir en los planes pedagógicos curriculares el respeto, la importancia del respeto por la mujer, y tiene que informar en 60 días a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de la sentencia. Acá también Brasil había abierto tímidamente casas de refugio, comisarías contra la mujer, y sobre todo la Corte de Brasil dejó sin efecto, invalida el viejo concepto arcaico que legitima la violencia del varón contra la mujer enarbolando en la defensa del honor del hombre. Muchas veces, digamos, esto ya tiene una historia en la humanidad y reflejado hasta en la literatura. Si no sos mía, no sos de nadie. Y las matan. Esta defensa del honor
¿no? Enarbolando la defensa del honor mancillado de un hombre porque supuestamente su mujer o está con otro, o miró a otro, o habló con otro simplemente, y eso justifica quitarle la vida. Leí el diario hoy a la mañana, y en la localidad de Merlo, creo, un muchacho, todo 23, 24 años, y un muchacho le disparó 11 veces a otro muchacho porque le había puesto me gusta en una foto de la novia de Facebook. Esto está en los diarios de hoy. Que sí, que la chica andaba con los dos o con uno. Bueno, somos libres, podemos andar con quien querramos. A ver. El muchacho, y estamos hablando de gente joven, ¿eh? Qué grave. Porque supuestamente estas son cosas viejas, de gente de otra generación. No, tiene 23 años, el agresor, el otro que se debate entre la vida y la muerte, porque de los 11 tiros le pegó 5, y fue porque él le puso me gusta en una foto de la chica en el Facebook. La defensa del honor puede llegar a quitarte la vida, como vos andás con mi novia y bueno, eso es una afrenta terrible. Esto, bueno, y esto era, yo siempre lo cuento, cuando estudiamos emoción violenta, el profesor me acuerdo que decía que la emoción violenta, las primeras aplicaciones, era una atenuante. En el caso típico dice que la pareja, el hombre o el esposo o el novio, encontré esta situación terrible de que encuentra a su mujer con otro. En una situación difícil de explicar. Entonces era, dice, el típico caso de emoción violenta, encontrar a la mujer con otro y bueno, ya alguien sale muerto, ¿no? ¡Pam! Tiros y homicidios de ella o del otro o de los dos. Y a veces hasta posteriores suicidios también, ¿no? Pero bueno, esto es una rémora de estas concepciones arcaicas de defensa del honor, pero que se ve que están grabadas a fuego, porque vemos que, ya les digo, los casos de violencia contra la mujer, que no hace falta hacer una investigación demasiado sofisticada, pero muchos son gente joven. Eso es muy alarmante. Que me atrevo a decir acá en el aula, algunos son de la edad de nuestros hijos. Bueno, entonces a Brasil el valor es importante, rescato el eje del trabajo, es que no está todo perdido, tenemos una confianza, no una confianza así naif o cándida, sino una creencia en las instituciones, en el Estado de Derecho y en el derecho internacional de los derechos humanos. Este poder interamericano, este poder convencional que es fruto de las voluntades de los pueblos y sobre todo en una América Latina convulsionada, inestable, subdesarrollada. Hay varios focos de tensión con grupos internos en Colombia, Venezuela, Venezuela, la frontera con Brasil también hay problemas. Pero bueno, estos son llamados a salir a responder a esta realidad. A ver. Brasil también, en ese... Brasil, sí. También Brasil sacó una ley, 11.340, y crea un juzgado especializado de violencia doméstica, de familia y de violencia intrafamiliar. Dice, y no enarbolar, porque la violencia contra la mujer por lo general ocurre puertas adentro de una casa, en la privacidad de una familia, que se supone que la privacidad es un lugar inexpugnable,
Es mi privacidad, es mi familia, es mi pareja, son mis hijos, pero esta dice, pero no, la privacidad no puede ser una protección para el agresor que ha ejercido violencia contra su esposa o sus hijas. No se puede el sagrado derecho a la privacidad, a estar solo, a ser autónomo en un montón de decisiones que involucran la vida privada, pero la vida privada no puede convertirse en un lugar de tortura, de vejación, socolor y protegida por la privacidad, porque más que protegida está creando las condiciones para propiciando que se cometan, dice, delitos en el ámbito, agresiones en el ámbito privado, pero son ilícitos públicos, que dan lugar a la persecución pública estatal, por más que hayan sido realizados en el ámbito privado. Y se discrimina, dice, me gustó esta frase, ¿no? Estos delitos en el ámbito privado son ilícitos públicos. Y se discrimina a la mujer cuando se tolera la violencia contra la mujer. Y una forma de tolerancia es la no sustanciación de los procesos en tiempo propio y no tener personal policial y judicial especialmente entrenado en cuestiones de género, de violencia contra la mujer. Hay también, me parece interesante de comentar, a ver, sí, esto ya está. Creo que lo hemos hablado, el caso Fredo, el caso de la Derías Fredo, esto es en el año 91, en 1999, Fredo, por lo menos en Buenos Aires, seguramente tenía 681 empleados, de los cuales 646 eran hombres, y había solamente 35 mujeres. Y llamaba a empleados para atención al público, o para distribución, o para elaboración, y la convocatoria de empleados siempre era dirigida a hombres, varones. Esto dio lugar a una presentación judicial contra Fredo, diciendo que estaba discriminando al grupo, a las mujeres. Fredo quiso enarbolar cuestiones de seguridad de las mujeres, de protección, porque hace mucho frío, donde se hacen los helados hace frío, y porque los tachos de helado pesan 10 kilos o más de 10 kilos y tal. Bueno, lo quisieron presentar de esa manera, pero bueno, la sentencia, esto es una sentencia local, no de la Corte, la sentencia lo que dice es que no es admisible que si hay algún trabajo riesgoso para la salud y con un montón de situaciones que pueden conspirar contra la seguridad de la mujer, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la enfermería, en contacto con gente con padecimiento de salud, contagiosos, muchos de ellos, y ahí el colectivo de mujeres es el que se hace cargo de esa situación. Y ahí, por cierto, dice, es mucho más peligroso ser enfermera que vender helados. Vender helados no se presenta per se como una actividad riesgosa. Riesgosa es sostener a un paciente desbordado con un brote psicótico. Riesgoso es trabajar con una persona que tiene una enfermedad infectocontagiosa. En fin, entonces este argumento se le obligó a Fredo a reformular sus convocatorias pidiendo personal, porque se consideró que había incurrido en una práctica discriminatoria al convocar empleados varones y no mujeres. Después hay un fallo, un tema que a mí me gusta mucho, un fallo que el fallo Natividad, el plenario, famoso plenario Natividad Frías, de 1966. Acá se involucra una cuestión de las mujeres por ahí que se han practicado un aborto, o han permitido, cuando era ilegal,
o han permitido, o alguien instigó, o ella permitió que le practicaran un aborto cuando era ilegal, cuando era ilícito, y entonces por ahí que la práctica no salía bien y esta mujer, digamos, con sangrados, con hemorragias, acuden a los hospitales públicos o privados, y de alguna manera, y el médico se da cuenta qué situación hay, entonces dice, había un concepto desde el punto de vista, dice la Cámara del Crimen, hay una imposibilidad de vulnerar, dice, el secreto profesional. Dice, el médico no puede vulnerar, no puede por una concepción férrea del secreto profesional. Por secreto profesional el médico no puede denunciar. No puede denunciar ese, pero amparado en el secreto profesional. Después otros fallos empiezan a reaccionar y dicen, no, pero tratándose de aborto y de delitos contra la vida, lo relevamos del secreto profesional. Que denuncie el médico, que denuncie el aborto ilícito. Entonces, de una concepción así estricta de no denunciar un delito amparándose en el secreto profesional, después fueron suavizando eso para punibilizar el aborto, diciendo, bueno, pero se releva del secreto profesional porque está en juego el derecho a la vida y la interrupción de la vida de un individuo por nacer. Y dice, encontrando en esa situación lo que llaman justa causa de revelación del secreto profesional. Otra vuelta de rosca en este tema, después fue, que no se había advertido, no se había tratado en el plenario Natividad Frías, es que la mujer concurre con una situación clara de estado de necesidad porque corre peligro su vida. Entonces, dice, yo si no voy a un hospital me muero, o la lleva la familia o lo que fuera, si no voy a un hospital, ¿qué es lo que buscó la ley de no punibilizar la interrupción voluntaria del embarazo? Porque corre peligro la vida de la mujer sosteniendo la interrupción en la clandestinidad y en la oscuridad total, propiciando negocios muy redituables y a costa de la vida de las mujeres y la salud de las mujeres. Entonces, estas mujeres se consideró que no se puede tomar por la prohibición de declarar contra sí mismo, mediando estado de necesidad, la declaración de esa mujer no puede servir para propiciar una acción penal de perseguirla por el delito de aborto, porque lo realizó en estado de necesidad, corriendo peligro su vida, quiere salvar su vida, pero en estado de necesidad, si le toman, me dice, fui con una persona, fulana de tal, o clandestino, o un médico que lo hace así, también en la clandestinidad, y sí, me hice un aborto. Esa manifestación es declarar contra sí mismo, porque lo hace corriendo peligro su vida. Pero se transitó todo, desde el secreto profesional hasta el estado de necesidad, basado en la prohibición, preservando la prohibición de declarar contra sí mismo. A ver, otro fallo. A ver, acá hay un... La ratificación de los países miembros no conlleva la adecuación del derecho interno y se supone que cada articulado se debe estar de acuerdo en cada punto. Viviana Ojeda. Sí, profesora, yo. Sí. O sea, a lo que voy es que si cada Estado miembro debe saber lo que va a firmar. Es como cuando uno hace un contrato, algo contractual, debe saber lo que está firmando. A eso que me refiero. Más si, obviamente, lo dice el Código, lo dice la Constitución. No debe tocar derechos amparados internacionalmente o contradecir el derecho interno. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se excusan muchas veces en que choca el derecho interno si ya saben? A eso es a lo que me refiero. No, por ahí, no, por favor, muy oportuno tu comentario. Lo que pasa es que por ahí, hasta que no sucede una cuestión concreta como la chica chilena embarazada,
Nadie había levantado la mano contra esas directivas y esa postura de la educación en Chile respecto de las estudiantes embarazadas. No es que el Estado suscribe y automáticamente cambia la legislación que no está de acuerdo con el sistema. No, muchas veces los estados lo hacen, la adecúan, sí, mirá, tenemos que... Chile por ahí debió, cuando firma el Pacto San José de Costa Rica y las otras convenciones del tema de la mujer, adecuar su legislación, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Alguien dijo, Chile también, es ley en Chile la Convención contra la Discriminación de la Mujer y el acceso a la educación y todo eso. Lo que pasa es que no es una adecuación automática, Viviana. Muchas veces... No, se habla de la progresividad, no, yo eso lo entiendo, pero a lo que me refiero es que uno es como un país o alguien no puede estar ignorando, lo vuelvo a repetir, lo que está firmando, sino tiene que tratar progresivamente adecuar sus leyes internas con lo que está firmando en lo que es constitucional, ¿no? A eso me refiero. No, perfecto. Claro, lo tienen que adecuar, pero muchas veces los estados firman el tratado, sí, saben lo que firman todo, pero por ahí firman ese tratado, pero no hay una revisión exhaustiva de todo lo que sucede en el país para ver si está de acuerdo, o de todas las normas para ver si están de acuerdo con el sistema regional de derechos humanos. La Argentina, y aparte muchas violaciones, no son solamente de la legislación, como en Chile, que tuvieron que modificar la Ley General de Educación, sino que muchas violaciones a los derechos humanos que la Argentina u otros países suscribieron, porque suscribieron las convenciones, las violaciones vienen por, que es un ilícito internacional, por ejemplo, por la violación de la tutela judicial efectiva. Lo que, por ejemplo, ahí lo que violenta el plexo de derechos humanos regional es la duración excesiva de los procesos. Es algo más sutil, digamos, si se quiere sutil. Acá, por ejemplo, los casos que yo les dije de tutela judicial efectiva, que son el caso Furlan y el caso Fornerón. Son procesos que duraron más de 15, 20 años, y ahí se violenta en forma evidente la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 8 y en el artículo 25 del Pacto San José de Costa Rica. Pero bueno, para eso está la jurisdicción internacional, para decir, acá Argentina violó la tutela judicial efectiva del señor Fornerón y del señor Furlan. Deben revisar sus procesos internos y resolver las causas en el famoso concepto de plazo razonable. Es muy fácil cuando es una ley, digamos, cuando es una ley y yo digo, llego hasta, qué sé yo puedo decir que alguna ley, por ejemplo, que cuando impugno una ley, en el caso concreto, porque viola la igualdad, el garantía de igualdad, que lo hemos hablado. Yo digo que la ley de riesgos del trabajo vulnera el derecho a la igualdad de los trabajadores, porque lo somete a los trabajadores a un régimen de indemnización del infortunio laboral que es menos generoso, que es bastante precario comparado con la legislación civil. Eso nos lleva a una derogación, por ejemplo. Entonces, a lo que voy, a ver si me explico. En el caso, y son permanentes, desde que se sancionó la ley de riesgos de trabajo, que la declaran inconstitucional día por medio, digamos, y yo no me, si bien han hecho modificaciones y tal, en definitiva tampoco la derogan o tampoco la adecuan, que deberían hacerlo, porque esto viola la garantía de igualdad. Entonces, esto es un control permanente, no es que los estados no sepan. Muchas veces los estados tienen que revisar exhaustivamente su legislación y sus prácticas. Los recursos, cuando esto de violencia, de tutela judicial efectiva. Es un sistema que hay que modificar para que se resuelvan las causas en tiempo propio, en plazos razonables. Hay ajustes que no son meramente de la legislación. Fíjate, el artículo dice,
los estados se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter. Brasil no tenía oficinas especializadas en violencia contra la mujer, por ejemplo. Brasil, la Corte de la Nación de Brasil seguía sosteniendo el concepto de defensa del honor. Entonces, esto es un control como permanente, no que una vez que firmaste el tratado ya todo está en consonancia. Eso es una tarea también de seriedad, y es un principio que lo hemos hablado en la clase pasada del pacta sunt servanda, de que si yo firmo un contrato y estás bien orientada en lo que decís, si yo firmo un convenio internacional, la buena fe indica que lo firmo para cumplirlo. Y si no lo quiero cumplir, pues bien, los pactos, los tratados tienen mecanismos para denunciar y para retirarte del tratado. Profesora, ¿le puedo hacer 2 o 3 preguntitas? Por favor. Relacionado con esto último, cada país se reserva el derecho de pertenecer a la convención o no, ¿no es cierto? No es que se reserve el derecho, digamos, a ver. Puede no firmar, puede estar de acuerdo o no, puede pertenecer o no, digamos. Claro. Es voluntario. Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto de cambio climático, ni tampoco la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ni tampoco el Pacto San José de Costa Rica. El Estado soberano, digamos, acá son cuestiones de política exterior y de emplazamiento de un Estado dentro de un sistema de protección de los derechos humanos. Entonces, y sí, es voluntario el Estado, hasta 1983 y 84, que se recupera un proceso democrático de Estado de Derecho en Argentina, la Argentina no había suscrito el Pacto San José de Costa Rica. Al otro día de asumir, el presidente Alfonsín ratificó el Pacto San José de Costa Rica, con lo cual ratificó, digamos, acepta la competencia de la Comisión y de la Corte de la Argentina, y sobre todo cuando no hay un proceso. Como dicen todos los tratados, la vigencia de un Estado de Derecho y un sistema democrático y republicano es la condición sine qua non para trabajar por los derechos humanos. Los regímenes dictatoriales y que suprimen las libertades fundamentales no podemos esperar, por más que desde el eslogan y desde la declamación hablen de los derechos fundamentales de la persona. Si no hay un Estado de Derecho, una real vigencia del Estado de Derecho, la división de poderes, difícilmente podremos trabajar sobre los derechos humanos. Digamos, un Estado, yo le digo esto, por ejemplo, antes que cuando la Argentina vivía en gobiernos de facto, no estábamos en un sistema integrado al sistema regional latinoamericano de los derechos humanos, que había arrancado en 1959 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la Carta de la OEA. 1959. Nosotros llegamos, pero eso, en el 69 se cree el Pacto San José de Costa Rica, que ya le da más juridicidad al tema, pero fíjense que estoy hablando de 1959, 1959, 1969, entra en vigor el Pacto San José de Costa Rica en 1970. ¿Qué pasa en la Argentina? Años 70 y 80, periodos más oscuros de nuestra historia. Eso propiciado porque vivíamos en una dictadura militarizada y sin respeto por los derechos humanos fundamentales. Entonces, para los que digan que esto no sirve para nada, los invito a ver nuestra historia, qué es lo que pasaba cuando no teníamos, la Argentina no estaba integrada a un sistema regional de protección de los derechos humanos. Pero suscriptos y hoy tenemos, y rápidamente la Argentina, no todos son malas noticias, fue después Constitución del 94, la incorporación de todos los tratados al bloque de constitucionalidad, y la Argentina integrando uno de los 3 sistemas regionales mundiales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con el sistema africano y el sistema europeo. Gracias. No, la otra señora. pregunta que le quería hacer,
Usted cuando habló del fallo de la chica estudiante de Chile, dijo que eso dio pie al cambio de la ley de educación. Cuando habló del caso de la señora de Brasil, Natividad, dijo que eso dio pie también a que se abriera un juzgado especializado para la mujer. Y en el caso del primer fallo que mencionó, de Fujimori, de las mujeres en la prisión, ¿qué posibilitó eso? Porque, o sea, ellas eran 135, después murieron 41, dijo usted, o sea, Sí. que quedaron 95. Esas 95 que quedaron, 94, ¿qué pasó A ver, después? el fallo, muchas de esas personas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo relevante del fallo del penal Castor Castro fue la incorporación de la violencia sexual, de la violación y de la desnudez considerada como una forma específica de tortura, y tortura por su condición de mujer. Eso es lo más importante del tema del penal Castro Castro. Y en consonancia con ese tribunal de Ruanda que dijo que los agravios a este grupo de personas eran especiales por su condición de mujeres. Las acusaban de terrorismo. El hecho de que penda una acusación y tal, y que no tengo que decirlo acá, que estamos entre personas que creemos en el Estado de Derecho y en la garantía del debido proceso, que por más que yo personalmente en general no estoy de acuerdo con la violencia política, en general no estoy de acuerdo con la violencia política, ni con la actividad guerrillera o de guerrillas, de subversión, de terrorismo. Estas mujeres estaban presas y los detenidos el Estado es responsable de la integridad y de la vida de los detenidos. Si es el Estado, y es el Estado de Fujimori las que las quiso eliminar con una excusa de mudanza. Pero lo importante del fallo penal Castro Castro fue que la violación, con penetración o no, aún el tocamiento dactilar de la mujer, esto de estar desnuda en frente a hombres, es considerado un caso de trato de tortura, un trato vejatorio a la mujer por su condición de tal. No violaron a los hombres, digamos, violaron a las mujeres. Eso es lo más importante que hizo Leading Case del fallo del penal Castro Castro. Profesora, hay Sí. un fallo que no lo conozco, lo escuché nombrar ayer, Arenas, que tiene que ver Arenas, con la situación de las mujeres cuando ingresan a visitar a los presos al penal, ajá, se implica el sistema de servicio penitenciario y las requisas, y cómo también afectan en mayor medida a las mujeres, por ser mujeres, por todo lo que sí. implica que revisen la vagina, el ano, y que también lo asocié, y esa a la inversa, no son los detenidos ni las detenidas, sino las visitas, y cómo escuchaba como que el tratamiento que se le hace a las mujeres forma parte de la pena que reciben los detenidos en cierta medida, del castigo que ellos sufren, y todo lo que emocionalmente conlleva ante la mujer que va y el preso que está detenido, lo que sufre la mujer emocionalmente, y en ese estado lo transfiere después al trato que tiene durante esa visita. Inclusive a veces era una señora que iba con su hija de 13 años. Creo que el caso fue particularmente de esas dos mujeres que plantearon que un amparo. Pero se evaluó la razonabilidad de las medidas, y eso es lo que se analiza. Entonces decían que por un lado existe la legislación, pero por otro lado el servicio penitenciario tiene sus propias normas, porque ellos son los que conocen el funcionamiento interno y saben cómo vincularse con los presos, entonces como que avalan otro tipo de tratamientos. Y tienen sus propios códigos, bueno, no sé, una cuestión. Muy interesante tu aporte, porque yo ese fallo creo que no lo leí, pero he leído del tema un poquito, y sí, muchas veces la famosa requisa personal
es abusiva, es delictiva. Si es abusiva, es delictiva. Las cuestiones de seguridad que pueden arrolar el servicio penitenciario son atendibles, pero deben realizar su tarea dentro del marco de la ley. Pueden, digamos, a mí, esas excusas o invocaciones a... Sí, bueno, porque claro, película que le pueden pasar limas y armas, droga, pasan droga también. Hace la elección de las mujeres, ¿por qué? Porque también tenían la alternativa de hacer una visita con un vidrio en el medio, interponiéndose entre las dos partes. Entonces, ellas elegían este contacto directo, por eso entonces se van a recibir la requisa. Si no querían, tenían otra alternativa. Era también un fundamento del servicio penitenciario. Ellas acceden, para acceder a, quieren eso, bueno, se someten a esa elección. Sí, no, desde luego que son prácticas absolutamente censurables. Pero, y también, bueno, el contexto de encierro, yo nunca estuve presa, salvo cuando era menor de edad, en el año, mirá lo que me acordé, yo tenía 17 años en el año 1977. Y en ese momento los menores de edad no podíamos salir a los boliches. No podíamos. Estábamos desesperados por salir. Teníamos 17 años. Y la típica que han hecho todos, de agarrar el documento, que no se hace eso y todo. Pero una vez nos llevaron presos, sí. Otra vez salimos corriendo de un boliche de Constitución. Esto parece una locura, y bueno, y lo es. Pero no podíamos. Yo estaba de todos, esperaba, ¿y cuándo cumplo los 18? Así saco el registro y puedo ir a bailar tranquila, sin salir corriendo de una discoteca a las 3 de la mañana, cosa particularmente riesgosa en esa época. Nosotros vivíamos, ya les digo, yo tenía, en el año 77 yo tenía 17 años, en el año 76, cuando fue el golpe de todo, yo tenía 16. Y me acuerdo que era, ay, bueno, nos juntamos en casa, ¿qué vamos a hacer? Comíamos unas pizzas, una cerveza, mirábamos, nada. Pero aún así, sí nos arriesgábamos a salir, y alguna vez fuimos presos, sí que llegamos a la comisaría y estaba mi papá esperándonos en la puerta. Hay historia reciente de la Argentina, historia reciente. Vamos a dejar acá por hoy con estos fallos. Les agradezco la atención. Nos vemos el sábado. ¿Cuánto es el examen? Sábado. Acá es sábado. 8. El sábado 8. Bueno, nos vemos. Les agradezco la atención. En la segunda parte vamos a ver Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora ya mismo chequeo que esté el artículo de Graciela Medina en el campus, pero yo creo, como hace mucho que lo doy, que ya está. Les agradezco mucho la atención y el acompañamiento de ustedes en esta primera parte. Bueno, gracias. Adiós. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a ustedes, muchas gracias, buenas tardes.